Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les voy a hablar de Alpha Shares, Alpha Mining y Momentum. Hoy fue uno de las AMAs que ellos hacen y como siempre me gusta hacer un pequeño recorderis, un análisis de lo que ellos hablaron en este AMA, porque es muy interesante lo que están haciendo con Alpha Mining, lo que hacen con Alpha Shares y el soporte que tiene Momentum, que es un proyecto paralelo que está de la mano de ellos, y todo lo otro que van haciendo en el equipo. Me gusta mucho lo que hace el equipo de Alpha Shares. Tienen un proyecto sólido, unas marcas sólidas, y es impresionante. Personalmente me llama mucho la atención la seriedad, la transparencia con la que hablan en cada uno de sus AMAs. Ustedes lo oyen hablar y pues saben exactamente lo que están hablando, van pero en bombas. Miren lo que hablaron. Acá está el resumen de lo que hablaron en el AMA de hoy y repasemos paso a paso. Les voy a mostrar una cosa interesante que pasó también. Entonces, para los que no lo recuerdan, Alpha Shares tiene un marketplace. ¿Qué es un marketplace? Es un marketplace de NFTs que negocia NFTs. Es el mercado secundario de los NFTs. Ayudan a hacer lanzamiento de nuevos NFTs y adicional a esto hacen una conferencia semanal donde van contándole a la gente en qué está cada proyecto, y hay todas estas personas que tienen sus NFTs dentro del marketplace tienen un espacio para hablar y explicar qué es lo que están haciendo cada uno. Aquí conocí, por ejemplo, a la gente de Valleybots, que se me hace genial. Sé de otros proyectos que le he empezado a hacer seguimiento. No tengo el dinero para estar en todos esos proyectos, pero hay unos que son muy llamativos y que creo que pueden hacer cosas muy buenas. La semana pasada, en este proyecto de NFTs, en este AMA de NFT Conference, lo que hicieron fue unir a varios mineros de Bitcoin y que hicieran una conferencia para hablar. Les recomiendo que vean esa reunión, fue bastante llamativa. Miremos a ver, entonces acá están terminando de reorganizar algún par de cosas de Alpha Shares. Hablaron de cambiar la hora de la conferencia de NFTs, cambiar las fechas, porque seguramente hay cosas que no funcionan. Hay algunos speakers que no pueden llegar a esos momentos y quieren llegar a diferentes audiencias. Vamos a ver en qué horario lo ponen. Ojalá pusieran en 2 horarios, que sirviera para las personas que estamos en el costado de América y los que están en Europa o en Asia, que son muchas. Estaba viendo acá, metiendo la cucharada, la gente que vive en Asia tiene un porcentaje gigantesco en monedas, en criptomonedas. Hay muchísimos participantes en ese mundo, pero en Latinoamérica y en América, en Estados Unidos, hay también un gran potencial y sigue creciendo. En Latinoamérica hay más o menos unos 28 millones de usuarios de criptomonedas. Entre ellos hablan de transacciones muy grandes de Bitcoin en Argentina y en Venezuela, y en Colombia está entre los 17 países que más negocian en bitcoins. Bueno, dejando este paréntesis, sigamos. Hoy, el fin de semana, tuvieron la primera transacción del mercado secundario de los NFTs AMCRs, que son los Alpha Mining Reserve, que son los que estuvieron de moda hace 2 semanas, que tuvieron ya la liquidación, ya se acabaron, ya se vendieron todos. Alcanzó a haber 58 de estos que alguno de los aliados no compró y sacaron al mercado y los vendieron en menos de 4 horas, como dije en algunos de los mensajes o mails anteriores que yo he hecho acá. Ellos tienen una mercancía que se llama NFC Chip Merge. Ellos están muy cerca de terminar este proceso. Que tienen son una publicidad, es ropa que venden, que tienen unos chips que trae información. Todavía está en proceso y dicen que por favor tengan mucho cuidado en estar atentos, que estén pendientes, porque viene en las próximas semanas, saldrá. Por el lado de Momentum, hablaron de que los bots están generando muy buenos resultados, están esperando los beneficios que vienen de los AMCRs, de los NFTs de Alpha Mining, y hablaron de mejorar los rendimientos a través de los partners de Trading Bots, que están implementando nuevas estrategias que están funcionando muy bien y están generando muy buenos resultados. Han invertido algunos de sus fondos
en una nueva oportunidad que debe ser adicional a lo que ya está para los singularities de Momentum. Han establecido un nuevo sistema que se verá entre las 3 y 4 próximas semanas para poder hacer una repartición de dividendos para las personas que tengan los singularities. ¿Qué significa singularities? Para los que no lo sepan, son las personas que tenemos más, que son la moneda, el token de Momentum, que la tienen depositada dentro del protocolo y que semana tras semana, cuando salen ya esta repartición de utilidades, si lo tienen depositado, si tienen el staking del token, van a recibir dividendos sobre ese dinero. Esta moneda ha ido subiendo suave a suave con el crecimiento y con las noticias que ha venido habiendo de Alpha Mining, y creo que esta noticia es super bullish para el token, lo cual hará que la moneda se acerque todavía más al dólar, que es donde quisiéramos por lo menos que estuviera. Ha subido desde los 15 centavos en algún momento de crisis del proyecto hasta los 71 centavos que estábamos a media mañana de hoy. Vamos a ver cómo cierra al final. Si quieren podemos mirarlo, pero entonces terminemos de mirar este punto. Tienen un nuevo y único sistema que integra los tokens de más y que va a salir en vivo durante el mes de junio. Metámonos a Momentum, el proyecto de Momentum. Miremos a ver en qué precio está el token de más. Seguramente pudo haber subido por encima de los 71 centavos que estábamos al principio del día. Bajó, miren, sorprendentemente bajó a 0.67. Estos son la cantidad de tokens que están en los singularities. Están acá, $527,000 en los singularities, y estos singularities se han repartido, miren, son $781,000 de el tamaño global de los singularities. Es la cantidad, no son los tokens, sino es la cantidad, no es el valor, sino es la cantidad, y ya han repartido $23,000 aproximadamente de dividendos. Bueno, entonces miremos ahora sí Alpha Mining, que es el proyecto como que está de moda con ellos. Hablan que ya llegaron los equipos a Paraguay, los cooling plates, que son las herramientas que ayudan a enfriar, a darle ventilación a los mineros, están a punto de llegar, y el proyecto ya está muy cerca de arrancar la producción de la minería. Ya están muy cerca el lanzamiento de los AMC Tier 1, que son los NFTs que no tienen incorporado la minería de antimonio, y va a haber un lanzamiento la próxima semana de ellos. Esta semana es puro de organización, de preparación. Están sacando toda la información de este proyecto, y va a estar la última posibilidad de que la gente haga su whitelist. Si no están en el whitelist, no los pueden comprar, tienen que lograr ser parte de este whitelist para estar dispuestos a comprar. Va a haber no se ha definido si va a haber un giveaway de mineros para hacer la publicidad y mercadeo de este proceso. Y hay una cosa interesante: hay un proyecto, unos edificios que encontraron y que tienen la posibilidad de comprarlo. Voy a mostrarles la imagen. Estos edificios ya está construido, es un lugar, es una fábrica que ya está construida, que se está negociando con el dinero que sobró de los fondos de Alpha Mining Shares, de Alpha Mining Reserva y los Alpha Mining normales. Hay una plata adicional que va a expandir el proyecto en 6 megavatios. Esto es increíble porque vamos a poder ampliar la producción de la minería. Les voy a mostrar una imagen. Vamos a ver si lo podemos ver. Una imagen acá en la página. Subed lo puso. Esto es un edificio real que está listo para que lo estén negociando, y ya está allá en Paraguay. Está todo el equipo montado, y lo que quieren hacer es comprar esta facilidad, esta industria. Facility es en inglés, facilidad no es en español. Esta fábrica, este espacio, lo quieren utilizar para, con el dinero que sobró. ¿De qué sobró? Porque recuerden que cuando compraron el espacio, cuando compraron la tierra para el antimonio, lograron una reducción de costos muy grande, y la negociación también de los mineros que compraron para el proyecto grande, hubo una reducción más o menos de unos
creo que fue de más de $400,000. Entonces ese dinero está disponible y quieren ver si pueden utilizarlo para comprar esta fábrica que tiene ya está lista, está funcionando, solo es ponerle el logo de Alpha Shares enfrente. Son 6 megavatios adicionales para la producción y pues bueno, no habiendo más, creo que es información súper relevante de lo que estás haciendo y próximamente vienen los AMCs normales de Tier 1. Esperemos que a todo el mundo les gusten, que lo revisemos bien. Recuerden hacer su buena investigación, su due diligence, su análisis completo antes de invertir y que solamente deban invertir en el momento en el que lo hagan capital de riesgo, que no se vayan a arrepentir después de haber metido una plata, porque esto es una inversión a muy largo plazo. En el momento en el que ustedes quieran hacerlo, que es a título personal, lo que quieran hacer ustedes, yo lo estoy haciendo con mi riesgo, con mi inversión. Yo no soy asesor financiero ni les estoy recomendando este proyecto como tal, solamente les estoy contando mi experiencia. Si quieren invertir ahí, háganlo pensándolo muy bien, hagan su investigación a título personal. Yo lo hice pensando que es una inversión a muy largo plazo, que puede generar un 8%, de 6 y 8% mensual de rentabilidad. Espero que así sea y espero que nos veamos en la próxima. No olviden darle like al video y si son nuevos acá, suscríbanse al canal por favor. Hagan comentarios de qué les parece interesante de este proyecto y qué otros proyectos quieren que hable en mi canal. Nos vemos.